No, bueno, imaginemos por un momento la forma en que solemos visualizar la alta seguridad. Ajá. Siempre caemos en los mismos clichés de las películas. O sea, bóvedas subterráneas, redes de láseres invisibles, guardias armados por todos lados. Claro, el protocolo impenetrable de siempre. Exacto, tal cual. Y es la imagen que las corporaciones tecnológicas más grandes del planeta nos venden, pues, cuando hablan de proteger sus sistemas más críticos. Pero a ver, ¿qué pasaría si esa gran fortaleza no cayera por un asalto frontal de piratas informáticos de élite, sino por un grupo de personas aburridas charlando en un servidor de Discord? Una locura. Que básicamente encontraron una llave tirada en el piso y entraron caminando por la puerta principal. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar una historia que ilustra perfectamente el estado real de la ciberseguridad moderna. Y tiene como protagonista un modelo de inteligencia artificial de Anthropic que, digamos, no debía ver la luz pública, el Cloud Mythos Preview. Sí, y es un caso que realmente sacude los cimientos de cómo entendemos la infraestructura digital hoy en día. Nuestra misión en esta charla es separar el pánico mediático del análisis técnico real. Vamos a sumergirnos en este incidente de Anthropic porque hablamos de una inteligencia artificial desarrollada específicamente para operaciones ofensivas y defensivas en ciberseguridad. Sí, que los titulares llamaron de todo, ¿no? Sí, algunos titulares la tildaron de monstruo militar, pero lo verdaderamente alarmante no es lo que la máquina puede hacer en sí, sino la rapidez casi absurda con la que terminó filtrándose a usuarios comunes en Internet, apenas días después de que se anunciara su existencia. Es que fue rapidísimo. Y bueno, para armar este rompecabezas sin caer en especulaciones de Internet, hemos reunido una cantidad enorme de información de múltiples frentes. O sea, estaremos cruzando los reportes financieros de Bloomberg sobre el impacto del incidente, Ajá. con los análisis técnicos de vulnerabilidades de The Register y de eSecurity Planet. Además, vamos a desglosar los documentos directos del Instituto de Seguridad e Inteligencia Artificial del Reino Unido, el ICE, combinados con las pruebas de estrés de la Fundación Mozilla y una investigación forense muy reveladora de Infobae. Una montaña de datos, literal. Totalmente. Y el objetivo de hoy es entender la mecánica real. O sea, ¿cómo es posible que la herramienta cibernética más potente del año sea vulnerada casi instantáneamente? ¿Y qué revela esto sobre la fragilidad de, nuestra cadena de suministro de software? Es como una película de Misión Imposible, pero sin espías colgados de cables. Aquí tenemos a unos tipos en Discord abriendo la bóveda de máxima seguridad con un clip de papelería digital. Es una analogía perfecta. Y, a ver, para dimensionar este tropiezo, primero necesitamos entender qué era exactamente lo que Anthropic intentaba proteger, ¿no? Si revisamos los documentos técnicos del ASI, queda muy claro que Cloud Mythos Preview no es un simple escáner de red, no es un antivirus glorificado. Claro, no es el típico programa que corre de fondo en la compu. Para nada. Es un modelo autónomo diseñado para cazar vulnerabilidades no documentadas, lo que en la industria se conoce como fallas de día cero o zero days. Pero la clave aquí está en la palabra autónomo. Ajá. Mythos no solo señala que hay un problema. O sea, los reportes detallan que tiene la capacidad de escapar de entornos de ejecución aislados, los famosos sandboxes, y ejecutar cadenas de ataque cibernético de hasta 32 pasos secuenciales. ¡Wow! Y esto sin que ningún operador humano tenga que intervenir o guiar el proceso en absoluto. Espera. Quiero detenerme en esa mecánica, porque eso de 32 pasos autónomos suena medio abstracto hasta que lo aterrizamos. Porque tradicionalmente, un investigador humano encuentra una vulnerabilidad, escribe un código para explotarla, prueba si funciona, revisa los registros de error. Ajusta el código de nuevo. Exacto. Intenta escalar privilegios y luego busca cómo extraer datos. Es un proceso lentísimo. Estamos diciendo que Mythos hace todo ese ciclo iterativo por sí solo. O sea, lee el error, se da cuenta de que falló, reescribe su propio código en milisegundos y vuelve a atacar hasta que entra. Exactamente eso hace. Utiliza la capacidad de un modelo de lenguaje avanzado, pero no para escribir correos o ensayos como estamos acostumbrados, sino para interactuar con interfaces de programación. O sea, lee respuestas de terminales de comandos
y ajusta su estrategia de ataque en tiempo real. Es de locos. Esa iteración que a un equipo humano le tomaría, no sé, días de frustración y pruebas, el modelo la ejecuta en un bucle rapidísimo. Y por eso la reacción de Anthropic fue tan hermética. Ellos sabían perfectamente que esto no podía distribuirse bajo un esquema de suscripción normal, de pagar $20 y ya. Ni de broma, claro. Implementaron lo que llamaron el proyecto Glasswing, que era una arquitectura de distribución que pretendía ser, pues, blindada. Según los reportes, el plan era compartir este modelo exclusivamente con un puñado de actores globales que poseen, en teoría, la mejor infraestructura del mundo. Hablamos de gigantes como Google, Microsoft, Apple y divisiones de la NSA. Ok, vamos a desempacar esto porque aquí es donde la historia oficial empieza a chocar contra un muro de realidad. O sea, Anthropic construye esta herramienta iterativa brutal y decide crear el equivalente a un Fort Knox digital, un régimen de máxima seguridad para encerrar a este dios de la guerra cibernética, digamos. Ajá, esa era la idea. Se aseguran de que solo los titanes tecnológicos tengan la llave. Pero sabiendo el nivel de paranoia y los millones de dólares invertidos en ese blindaje, ¿cómo explicamos técnica y logísticamente que una herramienta bajo el proyecto Glasswing se filtra a foros públicos la misma semana de su anuncio? O sea, ¿cómo falla ese Fort Knox? Y esa es la gran paradoja que desató toda esta crisis. Cuando pensamos en cómo se vulnera un sistema de este calibre, la mente se va de inmediato a técnicas súper sofisticadas, ¿no? Inyección de código, manipulación de la memoria del servidor o un ataque criptográfico masivo impulsado por supercomputadoras. Sí, lo que uno vería en una serie de hackers. Tal cual. Sin embargo, la investigación forense destrozó esa expectativa por completo. El método de filtración documentado por The Register y por Security Planet fue asombrosamente burocrático. O sea, no hubo código ninja. Un grupo de usuarios en un canal de Discord logró el acceso simplemente deduciendo la URL del entorno donde el modelo estaba alojado temporalmente. Pero a ver, eso no me cuadra para nada. Deducir una URL es como, encontrar la dirección secreta de un edificio del gobierno en Google Maps. Saber dónde está la puerta no significa que puedas abrirla. Claro, necesitas la llave. Exacto. Y si estamos hablando de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, sus sistemas internos exigen múltiples capas de seguridad. Exigen autenticación de doble factor, llaves de hardware físicas, reconocimiento biométrico, qué sé yo. ¿Cómo es que adivinar una simple dirección web que entiendo se basó en patrones de nombres de proyectos anteriores de Anthropic? Sí, usaron la misma nomenclatura de siempre. Pues, ¿cómo es que eso fue suficiente para entrar? ¿Dónde estaban los controles de acceso básicos? Y ese es el verdadero escándalo que destaca la investigación de Infobae. Deducir la URL fue solo el primer paso, digamos, encontrar la puerta. La verdadera falla crítica, la llave real que abrió esa puerta, no fue una deficiencia matemática de la inteligencia artificial. Fueron las credenciales comprometidas de un empleado humano. Uy, no. Y el detalle crítico aquí es que ni siquiera era un ingeniero senior de Anthropic o de Google. Era un empleado de un contratista externo que prestaba servicios de soporte o infraestructura. O sea, los atacantes en Discord ya tenían esas credenciales flotando en la web oscura o las sacaron con técnicas súper básicas de ingeniería social. Y simplemente las probaron en esta nueva URL. No te lo puedo creer. Y lo peor de todo, como era un entorno de desarrollo o despliegue rápido para estos contratistas, aparentemente no tenían las mismas restricciones draconianas de autenticación multifactor que tienen los servidores principales de producción. Ah, y un dato escalofriante de las fuentes. Los atacantes implementaron su acceso en cuestión de horas, tras el anuncio. O sea, fueron más rápidos que Anthropic en poner los candados. Lo fascinante aquí es cómo este evento destroza por completo el mito del hacking moderno, ¿no crees? O sea, nos confirma que la seguridad por oscuridad, esto de ocultar una URL y cruzar los dedos esperando que nadie la encuentre, es una tontería. Es simplemente ingeniería social aplicada a la arquitectura de red, no un hackeo tradicional súper complejo. Totalmente de acuerdo. Pero esto me hace preguntarme, ¿cómo es que una empresa que invierte, no sé, millones de dólares en inteligencia artificial de vanguardia pierde el control de su creación más peligrosa por culpa de un contratista? Eso rompe toda la lógica de su seguridad. Es que los números reales de esto explican la magnitud del problema. Y aquí es donde el análisis de Infobae es brillante.
Como decíamos, Anthropic había asegurado que solo entre 11 y 40 organizaciones a nivel global tendrían acceso directo a mitos, ¿verdad? Ajá. Un círculo súper exclusivo en papel. Exacto. En papel suena a un club sumamente hermético. Pero la investigación desarma esta afirmación por completo. Esas 11 organizaciones, llámense Microsoft o Apple, tienen cientos de miles de empleados. Y a su vez, para mantener sus servidores o revisar el código, subcontratan a cientos, si no miles, de proveedores externos. Claro, y cada uno de esos proveedores tiene sus propios empleados, sus redes locales. Tal cual. Entonces, el universo real de personas físicas con acceso, ya sea directo o indirecto, asciende a decenas de miles de nodos humanos. Cada uno de ellos es un vector de ataque potencial, y es aquí donde entra la lección de negocio principal que extraen las fuentes. Y es que la seguridad perimetral ha muerto. ¿A qué te refieres con eso exactamente? A que la cadena de suministro de software es el verdadero talón de Aquiles de la IA hoy en día. La idea de construir un gran muro digital alrededor de tu empresa y confiar en todo lo que está dentro ya no sirve. Las fuentes explican la necesidad urgente del modelo de confianza cero, o Zero Trust. Un modelo de verificación continua donde nada, absolutamente nada, ni el código ni los usuarios, debería poder moverse sin una firma criptográfica verificada en tiempo real. Ya entiendo. O sea, para aterrizarlo un poco, es exactamente como si el dueño de una casa comprara candados de titanio y sistemas de reconocimiento de retina para la puerta principal. Ajá. Pero al mismo tiempo, le deja una copia de la llave maestra al repartidor de la pizza mientras la ventana de la cocina se queda abierta de par en par. Es absurdo. Es la analogía perfecta, tal cual. Pero bueno, si la seguridad humana es así de mala y porosa, y ahora sabemos que Mythos está suelto gracias a un post-it con una contraseña, por así decirlo, ¿debería el público entrar en pánico? Porque, yo leí titulares que básicamente decían que se venía el apocalipsis digital. Sí. Bueno, es súper importante que usemos esta información técnica para desmontar ese apocalipsis. Hubo un contraste enorme entre el hype comercial y la realidad técnica. O sea, mientras algunos medios generales hablaban de que Mythos era un arma de destrucción masiva, plataformas especializadas como The Register y Horizon 3.ai bajaron la persiana del pánico bastante rápido. Sí, leí algo de eso. ¿Qué decían exactamente? Pues se centraron en casos empíricos, como el hallazgo de Mozilla. Ellos auditaron Firefox usando Mythos. Y sí, el modelo encontró 271 vulnerabilidades. 271. Eso suena a que desnudó el código por completo. A mí sí me asustaría. Suena súper alarmante, claro. Pero inmediatamente los investigadores contextualizaron el dato. O sea, explicaron que todas, absolutamente todas esas vulnerabilidades podrían haber sido descubiertas por un investigador humano de élite. Mythos no inventó magia negra cibernética. Y sobre los reportes previos que hablaban de miles de Zero Days descubiertos en minutos, Ajá. pues resulta que fueron extrapolaciones hechas en entornos de prueba de laboratorio, donde las defensas y los candados estándar del sistema estaban deliberadamente desactivados. Querían ver el máximo teórico. Ya, claro, jugando en modo fácil. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de los expertos es que Mythos es como una ametralladora, no una bomba nuclear. Exactamente. O sea, hace muchísimo más rápido lo que pues ya se podía hacer. Audita millones de líneas de código en horas en lugar de años, pero no inventa una forma de atacar que rompa las leyes de la física digital. Así es. Acelera el volumen, pero la táctica de fondo es la misma. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque el verdadero riesgo entonces no es el modelo en sí, o que sea súper inteligente. El problema central es la democratización del daño, ¿no? Totalmente. O sea, ahora cualquier persona sin conocimientos técnicos profundos, con un simple prompt, con una instrucción de texto básica, puede empuñar las herramientas de un hacker de élite. Ya no necesitas pasar años estudiando ingeniería inversa, solo necesitas curiosidad, falta de ética y listo. Esto introduce a lo grande el factor del script kiddie, pero con esteroides. Y por eso es que a quienes nos escuchan debería importarles este tema, aunque no sean ingenieros de software. Todo el mundo utiliza software. Desde el sistema operativo de tu celular hasta la aplicación de tu banco o el sistema de un hospital. Todos dependemos de esa cadena de suministro. Si esta cadena falla porque la barrera para atacarla bajó a cero, pues los datos y la privacidad de todos están en riesgo. ¿Sí? ¿Es un efecto dominó aterrador?
Y esto plantea un escenario sacado directo de las fuentes, que se conoce como el dilema del bug bounty o de las recompensas por fallos. Imagínate esto. Si Mythos es capaz de encontrar un error crítico en Windows, no sé, en 5 segundos, ¿a quién se le notifica primero? Buena pregunta. Se lo dices a Microsoft para que lo parchee, al gobierno, o lo publicas en un foro público. Los reportes señalan que Anthropic no tenía absolutamente ningún plan de respuesta corporativa o gubernamental para este nivel de proliferación accidental. No sabían qué hacer si el modelo caía en manos equivocadas y empezaba a escupir Zero Days. Claro, no puedes simplemente mandar un mail a soporte técnico diciendo, encontré 20 fallas críticas hoy en la mañana. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante a futuro. Si un grupo de curiosos aburridos en Discord pudo infiltrarse adivinando una URL y aprovechar la herramienta para jugar y ver qué hacía, ¿qué impide que un Estado-nación o una red criminal muy bien financiada profesionalice este mismo método? Claro, porque ellos tienen recursos de sobra. El verdadero reto llega cuando quienes usen Mythos, o el modelo que les siga, no quieran simplemente jugar en Internet, sino que su objetivo sea ganar, interrumpir servicios, robar información a escala masiva, extorsionar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que al final del día, la amenaza más grande de la inteligencia artificial moderna no es que vaya a cobrar conciencia tipo Terminator. Sigue siendo, pues, el factor humano y nuestra cultura súper anticuada de gestión de accesos. Así es. O sea, para cerrar este espacio, creo que la historia de Mythos es una lección de humildad gigantesca para las empresas tecnológicas. Anthropic nos quiso vender el mito, y perdonen el juego de palabras, del peligro absoluto de su IA. Pero la realidad de por qué se filtró fue aterradora justamente por lo mundana que fue. Fue un error de oficina, básicamente. Tal cual. Fue el humano que dejó la puerta de atrás abierta y anotó la contraseña en un post-it virtual. No hubo un ciberataque de otra dimensión. Fue pura logística deficiente. Es un cierre muy certero. Y para despedir este análisis, me gustaría dejar a la audiencia con una idea para reflexionar por su cuenta, construida sobre lo que hemos charlado. Si estamos entrando, ya de forma inevitable, en una era donde modelos como Mythos pueden detectar fallas de seguridad a una velocidad, digamos, sobrehumana, ¿qué pasará el día en que dos inteligencias artificiales, operadas por corporaciones rivales o naciones opuestas, empiecen a competir en secreto? No para reportar estas vulnerabilidades a Microsoft o a Apple, sino para acumularlas en silencio. ¿Podríamos estar a las puertas de una guerra fría de Zero Days, donde los humanos ni siquiera sabemos que el campo de batalla existe? ¡Wow! Un campo minado invisible creciendo cada segundo. Es una idea que te deja pensando, definitivamente. Y bueno, con eso nos despedimos por hoy. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a mantenerse siempre curiosos y críticos en este mundo tan saturado de información. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.